Bienvenidos una vez más, qué alegría, qué bendición familia, bienvenidos al grupo Entrenamiento BP. Qué bendición, qué alegría poder iniciar una vez más. El día de hoy, hermanos, vamos a repasar un poco el tema de la lechería universal, que es el tema que hemos estado compartiendo. Ya enviamos el material al grupo, espero que estén allí al tanto, de tal manera de que puedan estar allí, hermanos, puedan repasar el tema. De todas maneras, el día de hoy lo vamos a hacer un pequeño retoque, listo. La lechería universal. Vamos a ver. Entonces, hermanos, el tema de la lechería universal tiene un enfoque principal. Tenemos que entender de que cada tema tiene un enfoque y tenemos que dirigirnos o seguir ese enfoque principalmente. Entonces, para poder, hermanos, encontrar ese enfoque, vamos a tener que entender el tema de por sí. También un momento, hermanos, que acá problemas. Bien. Entonces, vamos a tener que entender el enfoque del tema principalmente. Bien. El primer enfoque, hermanos, es de la lechería universal, es especialmente explicar la parte del profeta, la parte de quien ha de alimentar a la vaca y a las dos ovejas. Este es uno de los enfoques principales del tema. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener que entender también el aspecto histórico del libro de Isaías. Vamos a irnos allí, hermanos. Lo importante es estar lo más empapados del tema que sea posible, de tal manera de que usted y yo podamos, hermanos, tratar de dar una explicación factible del tema que vamos a tratar. Ese es el propósito. Vamos a irnos al libro de Isaías, hermanos, que es con el que inicia el tema. Normalmente tiene una introducción en el libro de Proverbios, capítulo 24, y en el libro de la educación. Pero bien, vamos, hermanos, a irnos al libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a leer un poco el contexto histórico del libro de Isaías, capítulo 7, para poder entender del todo el tema. ¿Listo? Es importante ese aspecto. Vamos a ver, tengo algunos problemas aquí, hermanos, pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Listo, vamos a ver. Ya parece que bien. Libro de Isaías. Bien, hermanos, el libro de Isaías capítulo 7 empieza hablando de un mensaje de Isaías a Acaz. Hay que entender en primer lugar, hermanos, que Acaz era el rey de Judá en aquel tiempo. Ese era Acaz. Y al mismo tiempo vamos a leer en el contexto de Isaías capítulo 7, que era lo que sucedía en ese tiempo, y por qué fue que se pone en contexto la señal del Mesías, y más adelante iremos especialmente a entender la parte que se aplica a nosotros en cuestión a la vaca y a las dos ovejas. Pero hay que entender primero el contexto histórico, porque viene y sucede, hermanos, que hay hermanos que nos piden ese aspecto histórico. Nos preguntan, bueno, hermano Anderson, pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Porque eso se aplica a nosotros. Entonces hay que saber explicar esa parte, ¿listo? Para iniciar vamos a iniciar desde el versículo 1 de Isaías y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Noten esto. ¿Cómo así rey de Judá y rey de Israel? Bien, creo que ya entendemos de que el pueblo de Israel, o sea las 12 tribus en su totalidad, ellos se dividieron. Creo que eso lo entendimos en alguna explicación que tuvimos anteriormente. Entendimos de que, curiosamente, hermanos, el pueblo de Israel se dividió en dos: algo que se llama la casa de Judá y la casa de Israel. Eso estuvimos compartiendo. Al mismo tiempo que aquí se hace mención de los dos reyes. Hablamos de Acaz y hablamos también de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. En ese tiempo reinaba Peca en Israel y Acaz en Judá. Sin embargo, Isaías, que especialmente se ubicaba especialmente en donde están los de la casa de Judá, o sea que el mensaje que se le da a Isaías le es dado al rey de Judá. Ya vamos a mirar qué pasa con Israel. Para entender un poco el contexto histórico, hermanos, es importante que traten de leerse detenidamente el libro de Profetas y Reyes. Vamos a ver si los ubicamos desde aquí. Profetas y Reyes, ustedes se van a dar de cuenta que en el índice nos viene hablando de todos los reyes, tanto de Judá como de Israel. El propósito es ubicar a Acaz. Bien, acá hablamos del templo y la dedicación, hablamos de Elías el Tisbita, vamos de para abajo, Ezequías, hablamos de Jeremías. Vamos a tratar de ubicar a Acaz, listo, vamos a ver. Profetas y Reyes nos amplifica mucho esa parte. Entonces es importante, hermanos, que tengamos siempre esa mentalidad de estudiar un poco de historia, porque es importante entender. Vamos a ver, vamos a esperar que nos busque allí. Mientras tanto, bien, parece que ya Acaz, listo, capítulo 27, hermanos. Allí en el capítulo 27 de Profetas y Reyes nos viene hablando de Acaz. Para ustedes entender qué era lo que pasaba en el tiempo de Israel, tenemos que entender quiénes eran los reyes y en qué tiempo se encontraban. Entonces,
Acaz era el rey de Judá, dice el versículo 2, y llegó la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Bien, a Efraín se hace mención en la Biblia, pero especialmente cuando hablaban de Efraín se estaban refiriendo a la casa de Israel. Ese era Efraín. Ahora dice además, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecieron los árboles del monte a causa del viento. Entonces vemos aquí, hermanos, de que de acuerdo a lo que estamos leyendo al contexto de Isaías 7, vemos de que el Señor, no el Señor, sino la confederación que hizo Siria con Israel, con la casa de Efraín, atemorizó a Acaz. Y ya vamos a mirar por qué le atemorizó. Dice el versículo 3, entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Recuerden de que Acaz era el rey de la casa de Judá. Léanse en el capítulo 7 de Profetas y Reyes, listo, para que tengan un panorama más amplio. Y dice aquí, sal al encuentro de Acaz, tú, Sear, Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, dice aquí, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Entonces noten esto, hermanos. Estamos hablando especialmente de Peca, cuando habla allí del hijo de Remalías es de Peca, o sea, rey de Israel. Y estamos hablando de Resín y de Siria. Ahora noten aquí algo bien interesante, porque Resín era el rey de Siria. Se confederó Acaz y Resín. Israel y Siria se confederaron. Ya vamos a mirar por qué. Versículo 5. Ha concertado un maligno plan contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vayamos contra Judá y aterroricémosla, repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por lo tanto, Jehová el Señor dice, no sucederá eso, no será así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les voy a poner más en contexto. Vuelvo a reiterar, léanse, hermanos, el capítulo 27 de Profetas y Reyes. Ahí les ayuda a entender el tema. ¿Listo? Entonces dice allí, hermanos, dice allí especialmente en el libro de Profetas y Reyes, capítulo 27, ¿qué pasaba con Israel? Curiosamente, hermanos, allí en ese tiempo había un imperio que era Asiria. Ustedes tienen que aprender a diferenciar entre Siria y Asiria. Si tuviera un tablero les explicaría de forma mucho mejor este aspecto. ¿Listo? Pero Asiria era un imperio y Siria era una nación, no son los mismos. Pero ¿qué es lo que sucedía? Los imperios normalmente en la antigüedad buscaban poder y buscaban destruir otros reinos. Curiosamente, los asirios, esa era su política. Si ustedes estudian un poco la cultura asiria, ellos eran así. Para ellos el mandamiento del dios que tenían era la guerra. Esa era la guerra. Para ustedes cumplir la voluntad del dios asirio, tenía que guerrear y conquistar tierras. Ese era el enfoque de los asirios. Por eso es que ellos eran tan violentos. Ahora el detalle es que ellos concertaron un imperio y los que estaban amenazados era Israel, Judá y Siria. Pero Asiria iba primero por Israel y por Siria, antes de ir por Judá. El detalle es que Siria e Israel dijeron, ve, ¿por qué no nos unimos para ir a pelear con Asiria? Porque era un imperio, entonces dos naciones unidas, pues mucho mejor. Quisieron concertar la misma propuesta con Judá, para que fueran 3 naciones, pero Judá se rehusó a hacer eso. Entonces Israel y Siria quisieron organizarse y dijeron, bueno, pues Judá no quiere, pues ni modo, vamos a conquistar a Judá, vamos a tomar sus habitantes para tener más poder y hacerle frente a Siria. Nos vamos a repartir a Judá, dijeron ellos. Por eso es que Acaz estaba tan atemorizado, porque eran 2 naciones contra él. Pero Acaz no hizo caso. Miren lo que sucede. El Señor manda a Isaías para que hable con Acaz y le dé palabras de ánimo. Pero eso es complicado, hermanos, cuando nos dan palabras de ánimo y no queremos hacer caso. Primero, Dios le dijo a Acaz que no iba a suceder eso, que Siria e Israel no iban a poder poner en sitio a Judá, y especialmente a Jerusalén. No sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, que era el rey de Siria. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Entonces, de acuerdo al contexto, hermana Tatiana, bienvenida. Listo, hermana. Entonces, de acuerdo al contexto de Isaías capítulo 7, vemos entonces que acá, hermana Tatiana, estamos estudiando y repasando la lechería universal, el material que ya envié. Estamos repasando el contexto histórico, hermana. Listo, hermana. Entonces es importante tener este marco. Vemos de que Acaz, curiosamente, no hace caso, ya vamos a mirar, porque el Señor le dice a Acaz, mira, es que no va a pasar nada, ellos no van a tomar Judá. Le da estas palabras por medio de Isaías. En el versículo 7 dice, pero si vosotros no creen, ustedes tampoco van a permanecer. Y dice el versículo 10, y habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti una señal. Miren, hermanos,
el Señor habló directamente y le dijo, mire, pide para ti señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea debajo o en lo profundo, de arriba en lo alto. O sea, pide una señal y el Señor le va a dar la señal de que Dios realmente está con Judá. Pero no sé qué le pasa a Acaz, hermanos. Acaz tenía un corazón tan duro de que, a pesar de todo lo que el Señor le dijo, a pesar de todas las promesas, era muy duro de corazón, ya que tristemente la conducta de Acaz contradijo todo, hermanos, todo lo que Dios tenía para Judá y Jerusalén. Uno de los pasos o de las recaídas más graves para Judá fue el paso que dio Acaz aquí. Porque dice el versículo 12, y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. O sea, en otras palabras, Acaz no quiso creer. Vio a Israel y a Siria y dijo, no, yo no creo. Entonces Acaz dijo, no, yo no voy a pedir señal ni voy a tentar a Jehová. ¿Qué es lo que sucede y qué fue lo que hizo Acaz? Pues Acaz, de una forma interesante, inteligentemente incrédulo, fue, y como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo debe ser mi amigo. Entonces, como Asiria va a conquistar a Israel y a Judá, y quien quita que no lo intente con nosotros, pero más bien hagámoslo un aliado, hagámonos aliado de Asiria. Y Asiria nos va a proteger contra Israel y Judá. Bien, muy bien, le salió muy bien el plan. Curiosamente, eso fue lo que sucedió. Asiria terminó acabando, como lo dice allí, Efraín y Samaria. Ellos no van a permanecer, serán quebrantados hasta dejar de ser pueblo. Eso sucedió con la casa de Israel. Pero viene y sucede, hermanos, de que después de que Asiria hace eso, después, hermanos, viene y sucede de que no se quedó con las ganas de conquistar Judá. Y más que Judá, miren, para ustedes hacer una alianza en la antigüedad con otro pueblo, ustedes tenían que dar un presente. Y no era cualquier cosa, no eran pedazos de madera, era oro, era plata. Y curiosamente, Judá se esmeró mucho para pedir protección de un imperio. Pero eso llevó a que Asiria tuviera represalias y se fue al final a conquistar Judá. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, ya entendiendo el contexto histórico de lo que estaba pasando acá, dice el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd casa de David, hablándole a toda Judá, no os basta con ser molestos a los hombres, sino también seáis molestos a Dios. Por lo tanto, ya que vosotros no pedisteis señal por incrédulos, el Señor os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entramos a una profecía mesiánica. Versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, noten esto, antes de que el niño, ¿quién es ese niño, hermanos? Es Cristo. Estamos hablando de una profecía mesiánica. Y bajo el contexto dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y estamos hablando de quiénes, sí, de Efraín, que es Israel, y de Siria. Ellos, después de la conquista de Asiria, quedaron abandonadas estas tierras. Bien, dice el versículo 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Bien, ahí empezamos a hablar un poco qué fue lo que sucedió con el pueblo y qué iría a esperarle también a Judá. Entonces, de acuerdo al contexto histórico, la señal mesiánica se da en un tiempo de guerra, en un tiempo donde la casa de Judá estaba siendo amenazada. En ese tiempo es que se da especialmente la profecía del libro de Isaías. Vuelvo a reiterar, léanse, hermanos, el capítulo 27 de Profetas y Reyes. Ahí van a encontrar un contexto muy amplio de historia y es importante tener eso claro. Bien, ahora vamos a entrar ahora sí en lo que es el tema, porque aquí es donde, vuelvo a reiterar, no necesitan hacer la explicación que hice. Solamente les estoy dando herramientas para que ustedes tengan claridad del contexto histórico, por si de repente viene alguna persona a hacerles una pregunta del contexto del texto. Entonces es importante que ustedes manejen el contexto del texto, porque si ustedes no manejan esa parte, entonces es como yo darles un tema, miren hermanos, vamos a estudiar tal texto, y la persona diga, hermano, pero ¿qué viene hablando el contexto? Y yo le diga, no sé, vamos a saber solamente el texto nomás. ¿Y qué es el contexto? ¿De qué viene hablando? No sé. ¿Tiene lógica, hermanos? ¿Ustedes le darían confianza a una persona así? Que no les explicara el contexto de un tema, o que les diera una cita nomás y, bueno, vamos a estudiar de esa cita. Bueno, ¿y qué viene hablando el contexto? No sé, hermano. ¿Ustedes tendrían confianza, hermanos? Creo que no. Entonces es importante ustedes manejar el contexto de los temas. Estamos mirando el contexto de este tema en cuestión a Isaías 7. Estamos en tiempo de guerras, Acaz era el rey de Judá, Peca el rey de Asiria, viene el otro, Peca era el rey de Israel y Resín el rey de Asiria. Entonces es importante tener eso claro, estaban en conflicto, Asiria era el imperio en ese momento, estaba por conquistarlos a ellos, hicieron alianza Israel y Siria, quisieron acabar con Judá, pero Asiria terminó conquistándolos y Judá terminó aliándose con Asiria, y bueno, ya después iremos a analizar la otra parte de la historia. Pero solamente estoy tocando pues el contexto histórico, de qué era lo que estaba pasando y por qué se le da la señal mesiánica
a Isaías, especialmente porque uno de los eventos más sobresalientes del Antiguo Testamento, que era el primer advenimiento de Cristo, iba a ser la señal de que la casa de Judá y la casa de Israel y Siria irían a ser abandonados, y así fue lo que sucedió. Cuando Israel y Siria fueron conquistados por Asiria, tiempo después es que iba a aparecer el Mesías. Bien, de acuerdo a este contexto histórico, vamos a iniciar ya con el tema como tal. Isaías 7, 14 y 15 dice de la siguiente manera: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bien, es importante, hermanos, tratar de mirar especialmente estos puntos. Es bueno que en el tema, hermanos, para hacer participativo el tema, o para hacer que las personas de repente tengan como más enfoque, les hagan preguntas. Bueno, ¿a ustedes qué les parece esta cita? Hermano, pues eso habla de la Virgen María, eso habla de María y de Cristo. Bueno, ¿dónde está la cita? Es importante eso. Primero, la señal que se le da a Acaz y a toda Judá es una señal bien extraña. Primero, una virgen concibiendo un niño. Eso es extraño, porque eso nunca pasa, solamente sucedió una vez. Y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Una señal bien interesante. Comerá mantequilla y miel, más interesante aún, un niño come mantequilla y miel. Para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso dice la King James, pero pues en esta versión dice hasta. Ahora el punto clave, hermanos, es entender entonces ¿dónde se cumple esta señal? Eso lo encontramos en Marcos 1, 21 al 23. Yo les envié ahí el estudio, ahí está todo clarito, y les traté de dejar la letra lo más grande posible, listo. Dice allí, hermanos, Marcos 1, 21 al 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, de acuerdo a esta cita vemos el cumplimiento de la profecía. Pero la pregunta es, y es bueno dejar este enfoque, bueno, hermanos, aquí estamos viendo de que la profecía se cumple en el versículo 14 dice, ya se cumple en el libro de Marcos. Pero ahora nos preguntamos, hermanos, es bueno cuando ustedes hacen esas preguntas que quedan en el aire, porque hacen que las personas se cuestionen y piensen, sí, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Bien, bueno, ustedes dan el tema y ustedes, bien, hacen la pregunta. Bueno, hermanos, ¿y qué pasó con el cumplimiento del versículo 15 dice en el 7? Versículo 14 se cumplió. La Virgen María tuvo a Jesús. Pero ¿qué pasa con el versículo 15? Ya que en el versículo 15 vemos que este niño debía comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La pregunta es, ¿y eso cuándo se cumplió? ¿Jesús realmente comió mantequilla y miel? ¿Limitó su régimen alimenticio a comer solo mantequilla y miel, hermanos? Miren, todas esas preguntas que ustedes dejan en el aire son cosas que hacen que las personas se cuestionen y analicen. Como que sí, como que Jesús no comió. Eso es la primera vez que escucho eso. Entonces eso hace que los hermanos se entusiasmen, se sientan parte del estudio, listo. Ustedes no traten de dar un sermón tipo culto divino, porque culto divino es diferente a un estudio. Estamos hablando de un estudio, listo. Culto divino es que damos un tema, damos el tema, y no hacemos que las personas participen, porque en culto divino no se debe participar. Pero en un estudio sí se puede hacer participativo. Cuando ustedes dejan esas preguntas en el aire, hacen que las personas se sientan parte del estudio y digan, ve, esto es interesante, yo nunca había leído ese siguiente versículo. Entonces, vamos a analizar ahora qué es la mantequilla y qué es la miel. Y podemos colocar la lógica, es importante esa parte. Bueno, ¿quiénes aquí son madres? A ver, vamos a ver, ¿quiénes levantan la mano? Varias hermanas levantan la mano. Bueno, hermanas, ustedes, digamos de que ustedes tienen a sus hijos, los niños nacen, ¿y ustedes qué les empiezan a dar? Pues hermano, yo le empiezo a dar leche materna. Bueno, y si yo le dijera que tuviera que comer mantequilla y miel, ¿ese niño le sobreviviría? Pues, lógicamente no, eso es puro carbohidrato. Eso es carbohidrato y eso es grasa. Eso no tiene nada más, no tiene proteína y no tiene las propiedades que necesita el niño. Por lo tanto, en la lógica no puede caber en la mente de que esto sea literal. Ahora, el punto clave es entender entonces qué es la mantequilla y la miel, porque no puede cumplirse una parte de la profecía si no se cumple la otra. Por lo tanto, vamos a mirar, hermanos, qué es la miel. Bien, pueden utilizar también una pregunta. La lógica hace que las personas de pronto se despierten un poco más. ¿Qué es lo único, hermanos, que los lleva a ustedes a desechar lo malo y a escoger lo bueno? ¿La mantequilla y la miel hace eso por usted? Pues obviamente no, eso nunca pasa. Bueno, esas preguntas son importantes, porque hacen que las personas se hagan parte del estudio y al mismo tiempo se cuestionen. Pero tiene entonces que significar algo. Bien, vamos a irnos, por ejemplo, al libro de Mateo 11, 19, porque algunos dirán, hermano, tal vez sí, tal vez Jesús sí comió mantequilla y miel. Pues algunos hermanos que de pronto no estudian mucho dirán, sí, está escrito ahí, es que él comió mantequilla y miel. Bien, vamos a mostrar una cita para mostrar de que no fue así. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, es un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. De acuerdo a lo que dice allí el libro de Mateo, no aplica de que Jesús haya hecho algún régimen en especial. Juan el Bautista sí, pero Jesús no. Vemos de que a él en su reputación se le denominaba un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Por lo tanto, él no limitó su alimentación. Curiosamente lo vemos después comiendo otro tipo de alimentos. ¿Sabían que cuando celebraban la Pascua ellos comían carne? Sí, en ese tiempo el régimen pro salud no era una verdad presente. Por lo tanto, Jesús también consumió carne por la Pascua. Pero viene y sucede de que acá dice la cita, él no restringió su alimentación y Jesús celebraba la Pascua. Ahora el detalle está, hermanos, entonces ¿a qué se refería especialmente la mantequilla y la miel? Bien, vamos a irnos a Mateo 4:4, ahí lo dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en otras palabras, hay un alimento, es un alimento que es espiritual, es la palabra de Dios. Dice de que además de un alimento literal hay un alimento espiritual y es la palabra de Dios. Y encaja de forma simétrica a la aplicación de que es lo que lo lleva a uno a desechar lo malo y escoger lo bueno. Vamos a mirar citas que refuercen esta parte. Y ahí empezamos a citar el libro de Juan 4:32-34, 2 Timoteo 5:14-17. En 2 Timoteo es importante que ustedes reiteren esa parte, en el versículo especialmente en el 17, porque el propósito de la palabra de Dios es preparar al hombre enteramente para toda buena obra. O sea que es lo único que lo lleva a uno a desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces es importante, hermanos, manejar esa parte, reiterar esos puntos. Bien, además, hermanos, de allí, después de explicar esta parte, tendremos que irnos al versículo 21 y 22, porque independientemente de lo que leemos, por ejemplo, en el versículo 18, acontecerá en aquel día, silbará Jehová el tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día reparará, dice acá, el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Bien, dice el versículo 21 y 22, y acontecerá en aquel tiempo. Bien, ¿por qué esta parte, hermanos, no puede aplicarse especialmente a lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15 o al tiempo mesiánico? Primero, porque se reitera y se habla aquí de que acontecerá en aquel tiempo. Siempre que ustedes leen en el Antiguo Testamento acontecerá en aquel tiempo, estamos hablando de, en especial, una profecía en el futuro. Esto es un punto interesante. Acontecerá en aquel tiempo, estamos hablando de los últimos días. Entonces, cuando hablamos en el versículo 21 y 22, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, vuelvo a reiterar esta parte, comerán ciertamente mantequilla y miel el que quede en medio del país. Bien, ahora volvemos otra vez a la mantequilla y la miel. O sea que la palabra de Dios va a tener que ser un alimento aún para los últimos tiempos. Ahora el detalle está es que la mantequilla y la miel tienen 3 fuentes. Ya en el libro de Isaías 7, 14 y 15 nos hablaba de que el Mesías tenía que tomar este alimento, mantequilla y miel, su palabra. Pero ahora estamos hablando, hermanos, de que esta mantequilla y miel, ya para los últimos días, tendrán 3 fuentes de inspiración. ¿Cómo así? Sí, hay 2 ovejas y una vaca. El detalle es identificar quiénes son. Porque la mantequilla y la miel no vienen a aparecer, hermanos, por arte de magia. Ellas vienen producto a la abundancia de leche que van a dar las 2 ovejas y la vaca. El detalle es entender qué significa la leche. De esa manera es que podemos empezar a explicar esta parte, qué es la vaca y qué son las 2 ovejas. Versículo 2 de Primera de Pedro, del capítulo 2, allí está. Desead como niño recién nacido leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios. Es una fuente que viene en especial por medio de ¿qué? De una vaca y de 2 ovejas, o sea, 3 fuentes de inspiración. Y ahí es donde tratamos de explicar qué significa cada cosa. Allí hay otras citas donde nos habla en 1 Corintios 3, 1 y 2. Viene hablando de la leche, de la leche, sí, no vianda. Hebreos 5:12 también nos habla acerca de la leche. Quiero que noten algo en el versículo 14 de aquí. Traten de reiterar allí, capítulo 5 de Hebreos, versículo 14. Es una cita interesante. Porque habla de un alimento sólido, que ya no hay necesidad de leche. Lo que se van a dar en los últimos días, hermanos, no va a ser leche. No significa de que, bueno, salió de la vaca y de las 2 ovejas y usted va a tomar lechita. No, lo que sale para alimentarnos es mantequilla. La mantequilla viene de la leche, pero está en un estado sólido. Y curiosamente en Hebreos 5, 12 al 14, nos viene hablando en su contexto de eso. Una alimentación espiritual de algo líquido a algo sólido. Y el apóstol Pablo reitera, ya que esto es causal de apostasía, también ahí lo dice. Dice allí en Hebreos 5, amonestación contra la apostasía. Y él habla acerca de esa parte en que estaba su pueblo. Estaban en necesidad de tomar leche y no alimento sólido. Y dice allí, pero el alimento sólido es para alcanzar madurez, para los que por el uso de sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nos lleva a uno a discernir el bien y el mal? Sí, hermanos, la mantequilla y la
Ahí no lo dice, el alimento sólido. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso es que actualmente no discernimos entre lo bueno y lo malo. Bien. Allí es donde entonces explicamos, siendo de qué es la palabra de Dios, volvemos otra vez a la lógica, eso nos ayuda otra vez a ser participantes, a nuestros hermanos. Bien, entonces hermanos, por lógica, antes de leer las citas, ¿dónde usted encuentra la palabra de Dios? ¿En qué medios de inspiración? Pues vamos a decir, pues hermano, o sea, ¿qué libro? Es un ejemplo, podemos decir, ¿qué libro, hermanos? ¿Qué libro podemos coger? Que yo diga, ay hermano, esta es palabra de Dios, esto es alimento sólido, esto es leche espiritual. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Dónde la encuentran? Pues alguien va a decir, hermano, pues aquí en la Biblia. Bien, ¿y la Biblia está dividida en qué? Pues en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y para verlo de forma más clara, de una forma más amplia, en Apocalipsis 11:4 nos viene hablando de los dos olivos. Bajo la figura del Antiguo y el Nuevo Testamento, ya no bajo dos ovejas, sino bajo dos olivos. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 310. Ahí están todas las citas, hermanos, en el material. O sea, se les dieron todas las herramientas para que puedan exponerle el tema. Lo podamos hacer de forma clara, de forma... Yo siempre reitero esta parte, fluida. Tratemos de explicar los temas de forma fluida. Y ahí es donde se representan a los dos olivos, especialmente como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y llegamos a la parte, hermanos, de la vaca joven. Después de hablar de los dos olivos, después de explicar de qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento, llegamos al punto, hermanos, ¿y qué significa entonces la vaca joven? ¿Qué es la vaca? Porque ya miramos de que el Antiguo y el Nuevo Testamento representan el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tienen que decirlo con autoridad, como que ustedes lo creen, porque debemos creer. Y es que es así. Ahora el detalle está, hermanos, es explicar qué es la vaca joven. Bueno, hermanos, aparte del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué podemos nosotros llamar como palabra de Dios? Pues los hermanos van a decir, pues el espíritu de profecía. Amén, hermano. Esa es la vaca. Y por lógica es la vaca, porque la vaca es mucho más grande que las dos ovejas. Y de alguna u otra manera es una fuente más abundante de leche. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19:10, hablando del espíritu de profecía. Entonces ahí es donde empezamos a hablar muy en especial esa parte. De ahí en adelante empezamos a mirar de que necesitamos comer mantequilla y no seguir tomando leche. Entonces se hace como un marco claro en cuestión al tema. La última parte viene ya es hablando acerca del profeta, que es una parte que tenemos que manejar muy bien. No decir al profeta, sino decir, hermanos, ¿y quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que cría la vaca y las dos ovejas? Y dejarlo ahí, hermanos, para que quede de pronto de incógnita. Los hermanos quieran estudiar un tema más. Ahí se llega a incluir un poco lo que es el tercer Elías. Se citan 3 citas hablando del otro profeta. Pero se deja allí, no se le da el nombre, no se denomina, solamente dejar esas pinceladas para que los hermanos quieran empezar a estudiar, quieran empezar a empaparse del tema. Bien, vamos a detenernos aquí, hermanos, con relación a la lechería universal.